pasean la muralla y entonces vuelven a derrotar al enemigo y estupendamente cada cristiano está encantado sobre el banquillo, lo veneran muchísimo, lo guardan con todo respeto. Pero esto se les vuelve en su contra, porque claro, la fama del banquillo pues ya ha extendido las fronteras y se les acaba volviendo en su contra. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que el emperador de Bizancio, que tienen ustedes, se llamaba Romano Carpio I, estas son monedas originales de su reinado, pues se encapricha y la quiere conseguir por encima de todo. Ya estamos en el siglo X, paga una desorbitante suma, que es muy difícil calcular ahora mismo la cantidad de millones de euros que serían aquellas 12.000 monedas, y consigue que le entregue la archivo que nos hará, intentan entregarle distintas copias también, no para llorar, no se lo creen, y al final se la acaban entregando, y el día 15 de agosto, día de la Virgen del año 944, con toda una inmensa procesión, llega a la ciudad de Constantinopla. En un principio la instalan en el Palacio Real, pero acaban llevándola a la iglesia de Santa María Blanquerna, donde se exponen los viernes. ¿Qué es lo que ocurre? Esto que he resumido en poquísimas palabras fue verdaderamente complicado que consiguieran que les entregaran el mandillón. Pues fíjense ustedes qué curioso. Este mandillón que conocemos, un baño con el rostro impreso, resulta que de pronto, cuando llega a Constantinopla, lo abren y se encuentran con que es la figura de nuestro Señor completa. Pero fíjense ustedes que con el trabajo que les había costado y los años y el dineral, deja de nombrarse mandillón. No hay ninguna referencia histórica a partir del siglo X, del año 1944-45, cuando ya empieza a exponerse públicamente. No hay ninguna referencia histórica al mandillón. No se vuelve a hablar del asunto. Ya siempre es la Santa Santa. De manera que calculamos que esta era cómo estaba doblada y cómo efectivamente solamente se representaba y se veía puesto. Entonces, claro, la gran sorpresa es que la despliegan y encuentran la figura completa por delante y por detrás. La Cuarta Cruzada, que fue una cruzada diferente, que por cierto, pocas personas saben que los cruzados fueron excomulgados por el Papa, porque fue pagada esta cruzada por los comerciantes venecianos. Entonces, cuando llegaron a Constantinopla, pues se quedaron verdaderamente sorprendidos con la riqueza de la ciudad, las cúpulas, las estatuas de oro, era algo verdaderamente sorprendente. Y entonces, bueno, pues la codicia les pudo. Y hubo un tremendo saqueo, la ciudad quedó completamente saqueada, pero además, y no solamente eso, sino que desaparecen las reliquias. Tenemos en la crónica de la Cuarta Cruzada de Rudolf de Clary cómo efectivamente cuenta el tremendo saqueo y cómo se han desaparecido la riqueza de reliquias que se guardaban en la ciudad. Pero además tenemos, fíjense ustedes, en el año 1910 se descubre esto para mí me parece de una importancia enorme en la Biblioteca Nacional de París. Fíjense que nos dice Teodoro Ángel Comneno es de la familia que fue emperador de Bizancio de dos de los emperadores. Esta, por cierto, también es una joya, esta moneda argentina. En algunos sitios he encontrado con que era hermano, y sin embargo en otras referencias simplemente dice que era pariente. O sea, que lo dejamos en pariente porque no puedo asegurarlo. No he encontrado ninguna imagen de Teodoro Ángel poderles enseñar, pero bueno, yo creo que se parecía mucho a nosotros. O sea, se hace ustedes una idea de cómo era físicamente. El caso es que en la carta que escribe al Papa se queja y dice que el lienzo que había muerto a nuestro Señor Jesucristo había desaparecido y que está en Atenas. Hay un interesante estudio de uno de varios de nuestros investigadores, entre ellos César Bartra, que ustedes van a conocer la semana que viene, que efectivamente habla de esta clara posibilidad. Por otra parte, otro de nuestros investigadores, Mark Rustin, ha encontrado en el Monte Athos referencias, exactamente en monasterios del Monte Athos, referencias a que estuvo allí la Santa Señora. Pero se nos pierde. A partir de la Cuarta Cruzada tenemos unos años en blanco. Una de las teorías que parece que va cobrando más peso también
no sé si hicieran con la reliquia. Los templarios tenían mucho dinero, puede ser que la compraran, puede ser que simplemente la protegieran, pero es que fíjense ustedes que había se sabía que cuando un templario era acogido en la orden de Temple, veneraban un rostro sagrado. Se ha encontrado, por ejemplo, en Templeton, en Inglaterra, esa caja, ese arca, con esa forma que más nos recuerda a la forma del manilión, simplemente no toda la tela extendida, sino que se podía estar también doblada o guardada. Y por cierto, todas las palabras que llevan el sufijo temple en inglés se refieren al templo, para que todas las ciudades, todo lo que esté relacionado con la palabra templo en inglés está relacionado con los templarios. Los templarios fueron tremendamente perseguidos por el rey Teleposo de Francia, los llevó a la hoguera, los que no quisieron retractarse los llevó a la hoguera, y entre ellos, los que más nos interesan enormemente, sobre todo uno de ellos, es el gran maestre, pero sobre todo este otro maestre que se llama Godofredo de Charny. Estos dos maestres fueron quemados en la hoguera, pero no sabemos nada más. Nos encontramos, unos años después, que un Godofredo de Charny aparece en la ciudad francesa de Ley, que está en el norte de Francia, y entrega un lienzo que dice que es la mortaja de Cristo. Sin embargo, no quiere decir de dónde procede, se niega rotundo a decirlo, pero ayuda económicamente a que se construya la capilla y le deja el depósito a los monjes, a los chavales, les deja el depósito su cuidado y su custodia. Esta imagen está confundida porque ya aquí en esta época se expone horizontalmente, no de manera vertical como al principio de esta pilota, sino que ya se expone en toda su extensión horizontalmente. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezan a exponerla los frailes y entonces pues, hay un gran escándalo, el obispo Poitiers se niega, prohíbe la exposición pública. Es interesante esto porque él dice que a conocer al artista que la ha pintado, entonces nunca tiene una referencia, nunca va a verla, entonces parece más un empecinamiento. Pero en fin, el caso es que lo prohíbe, los monjes de Roma lo sacan, en fin, hay mucha historia, pero nos encontramos en el tema de los 100 años, entonces tienen miedo de que pueda haber algún problema con las reliquias, no solamente con las Sagradas Santas, sino con los vasos sagrados y otras cosas que ellos ponen. Y esto es muy interesante porque esto se encontró en el Sena. Y fíjense ustedes cómo está representada la Sábana Santa, silla extendida y tiene las armas de los Charny. Se encuentra en el Sena. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aparece en nuestra historia mi gran amiga Margarita. Siguiente ponente, mi gran amigo mío, dice que yo hablo de Margarita como si viniera a tomar el té todos los días a casa, y yo le digo que la conozco desde hace 30 años y que no hay amigas desde tanto. Lo cierto y verdad es que la intervención de Margarita en la historia de la Sábana Santa es muy importante. Me encuentro dos referencias con respecto a su biografía. Una que es hija de Godofredo de Charny y otra que es nieta de Godofredo de Charny. No acabo de encontrar exactamente la fecha exacta ni la referencia, pero en cualquier caso es descrita absolutamente directa de Godofredo de Charny. ¿Qué es lo que ocurre con Margarita? Margarita se casa 2 veces, pero ustedes es una señora buenísima. Se casa 2 veces, no tiene hijos con uno de los 2 maridos. Segundo de los maridos, Humberto, pues le hace la verdad una mala jugada, porque él es muy rico y cuando muere en el testamento le deja toda la fortuna a un sobrino. Entonces a Margarita le deja pues, el castillo, un perro y nada más. Claro, el perro que sería barato, pero el castillo era muy tenerlo. Entonces, ¿qué hace Margarita? Pues Margarita saca la Sábana Santa. Entonces saca la Sábana Santa, la expone, las verificaciones, Margarita pues
mismo que decía nuestro Pedro de Charlie, que es un bien de familia y nunca la devolver. Bueno, esto ya lleva años, porque incluso llega a irse ya un año entero, desaparece por la tela, aunque siempre que salía del castillo iba por la tela, nunca se separaba de ella. Van a verla, los montes diréis, la vida de todas formas, vean ustedes la cara de Margarita, no. Sigue viviendo con ella, pero claro, todo esto ya es muy famoso. Esta historia ya pues, ha descubierto por todas partes, hay muchísimas copias ya circulando por toda Europa. Bueno, siguen las competiciones, el siguiente obispo también vuelve a reunirlo, en fin, todo esto es muy complicado de hablar, pero para que nos centremos, ¿qué es lo que ocurre entonces? Pues miren ustedes. El duque de Saboya era prácticamente un virrey, era una persona con un potencial tremendo. Entonces, bueno, pues todas estas historias que llegan hasta ahí. ¿Y qué es lo que hace? Pues va con su mujer a visitar a la y la convence. Margarita le entrega la Sábana Santa, no se la vende, pero a partir de ahí, pues el duque de Saboya le hace entrega de los dominios, las propiedades, lo cual Margarita está desahogada económicamente y puede pasar sus últimos días feliz y contenta. Es de imaginar el tremendo dolor que sufriría al entregar el cofre de la Sábana Santa de verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, de esa manera se da cuenta de que está en posesión de algo que legalmente no le pertenece, porque no era de Margarita, mucho que ella era descendiente de familia, que es del monasterio de Quirey. Entonces lo que hace el duque de Saboya, no sabemos si en este caso los monjes desinteresadamente o no lo sabemos, pero el caso es que por fin firma un documento jurídico y en esta fecha ya queda automáticamente y para siempre como dueños de la Sábana Santa. Fíjense ustedes el poderío que tiene el ducado de Saboya-Piamonte, que es parte de Francia, de Italia, incluso de Suiza. Y su capital es esta ciudad que se llama Chambéry. Esto en Madrid les hace mucha gracia en este momento, bueno, se sabe que hay un barrio famoso en Madrid que se llama Chambéry. Y hay dos versiones que yo les cuento, la que conozco desde hace muchísimos más años y que me parece además deliciosa. Y es que unas monjas de la ciudad francesa de Chambéry se vinieron a instalar a Madrid, a ese barrio, y entonces pues eran las monjas de Chambéry, con Chambéry se quedó el nombre del barrio. Pero lo cierto es que era la capital del ducado de Saboya. Bien, en un principio la instala el duque de Saboya en su casa, ustedes están construyendo la casa, pero luego pues se le hace esta capilla para albergarla. Ya ustedes que luego siempre va apareciendo la palabra santa, la San Chapelle, la Santa Capilla, siempre se va asociando la palabra santa. Le construye a Rosado, su palacio, esta capilla. Que por cierto, les he puesto este letrero así delante, me tengo muy feo, porque es que hay unas furgonetas aquí aparcadas, la verdad es que no me dice nada, que si yo 16, una furgoneta ahí, pues francamente como que llega mucho. Fíjense, tenemos aquí la iglesia por dentro, la San Chapelle. La sacristía era esta parte de atrás del altar, en esta hornacina estaba guardada la tela, en su urna, recubierta de plata, de madera recubierta de plata y protegida con unas rejas. La puerta de la iglesia principal estaba cerrada, de la capilla, y sin embargo encontraron la puerta de la sacristía forzada. Parece ser pues que el incendio se produjo de forma intencional, aunque no hay pruebas documentadas de ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que como la sábana está dentro de esta urna de plata, con el tremendo calor del incendio, la plata se va derritiendo en algunos de los lugares y va quemando simétricamente la tela, puesto que la tela está doblada simétricamente. Por eso son las grandes quemaduras simétricas que han visto ustedes a los lados de la tela, que parece que enmarcan la figura principal. Lógicamente se echa agua para apagar el incendio. El herrero, que fue al final el que consiguió rescatarla con un parecido enorme a lo que van a ver ustedes después, llega a quemarse las manos hasta los huesos, pero consigue rescatarla. El duque de Saboya se la lleva a su palacio sin abrir la urna. No se atreve. Era tanto el miedo que tenía de pensar que se había destrozado la tela
que no se atrevía a verla y las tuvo 2 años cerradas sin atreverse a verla. Sin embargo, el Papa le da un aviso y le dice: hay que verla, hay que ver qué pasa. Y 2 años después se entrega a las monjas clarisas de clausuras franciscanas para que vean lo que ha ocurrido y para que hagan su reparación o su restauración. Este dato es muy importante porque además las monjas levantaron un acta notarial de cómo habían encontrado la piedra y lo que hicieron. Como ven ustedes, la pusieron de rodillas con agujas de oro durante 15 horas consecutivas a la luz de las velas y ellas decían que no habían sentido ningún cansancio. Hubo que echar las suertes, a ver cuáles eran las monjas